Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar del mundo que tú te encuentres cuando estás mirando este nuevo podcast, programa de Un Café con R. Oye, me trasladé barrio Salamanca, Madrid, España. Bueno, porque la verdad es que tengo una invitada que merece venir a verla. Y bueno, es Paloma del Castillo, Mayorga, con Crece tu Coco, la voz que aún no sabías que el mundo necesita. Así que, bueno, le doy la gran bienvenida a Paloma. Paloma, ahora no del Castillo, Paloma solamente, porque vamos a hablar de una plataforma que está democratizando el acceso del podcasting, lo que estamos haciendo hoy día, con un propósito. Y su objetivo principal es a unir a cuantos más, mucho mejor. Así que bueno, bienvenida Paloma y vamos a entretenernos con esta conversación. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Roberto. Estoy súper ilusionada de estar aquí. Además, con tu energía es que es inevitable porque da gusto la presentación y todo. Así que nada, espero que disfrutemos un montón y que pueda aportar mucho a tu comunidad. Ojalá sea así. Yo estoy seguro que vas a aportar porque la verdad es que cuando nos conocimos y me comentaste de tu proyecto, Crece tu Coco, y aquí pusiste un elemento que me encanta, que es el podcast, y cómo inspiras a los emprendedores, a los profesionales y a todos los buscadores con el propósito de descubrir cuál es el poder del podcasting, me suena bien, ¿eh? Del podcasting como una Sí. herramienta de crecimiento personal y de visibilidad auténtica. Entonces, yo te pediría que nos cuentes porque para mí es una revolución lo que estás haciendo. Sí, claro, yo te explico. La estrategia que utilizamos, la verdad que viene de ya hace bastantes años de funcionamiento en Estados Unidos. Esto, pues, tanto mi socia como yo, que éramos unas amantes del podcasting, llevábamos mucho tiempo consumiendo el formato y, bueno, pues disfrutando de podcast en inglés primero, que es lo que comenzó llegando. Y bueno, en un momento determinado, sí que es verdad que disfrutábamos tanto con el formato que pensábamos, oye, pues sería una buena oportunidad la de intentar trabajar en algo relacionado con el podcasting. Y bueno, pues en una investigación que hicimos del podcast y de cómo funcionaba y de cuántos programas había y de cómo se llevaban a cabo y de cómo funcionaba todo, nos dimos cuenta de que en Estados Unidos pues había varias empresas que trabajaban en este formato y que se dedicaban a lo que estamos haciendo nosotras, pero vimos que en el mercado hispanohablante no había nadie en España haciéndolo, que es donde estamos localizadas, en Latinoamérica. Obviamente había empresas o agencias de marketing que sí que, por supuesto, se dedican a todo el tema de medios, pero no había nadie especialista haciendo lo que nosotras veíamos que estaba pasando en Estados Unidos y decidimos probarlo. Decidimos pues, comenzar de manera muy sencilla, ¿no? Investigamos un poquito lo que estábamos haciendo y pensamos, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y básicamente lo que hacemos es coger a personas que tienen empresas, negocios, marcas, escritores que tienen libros, especialistas que se dedican a algo en concreto en lo que son muy buenos y que normalmente buscan visibilidad para llegar a más gente y ayudarlos. Entonces lo que hacemos es cogemos a esas personas y nosotras les buscamos y organizamos entrevistas en podcast, tanto de España como de Latinoamérica, como de la parte hispana de Estados Unidos, ¿no? Todos los podcasts que sean hispanohablantes, nosotras buscamos a ver en qué podcast tiene más sentido que aparezcan, porque van a ayudar más, y lo que les creamos es una estrategia de manera que todos los meses esas personas puedan participar haciendo entrevistas en podcast, como estamos haciendo tú y yo. Pues vamos consiguiendo que todos los meses, durante el tiempo que la persona que pase por aquí quiera, vaya participando en diferentes podcasts para que de esa manera su mensaje llegue pues a más gente, claro, porque cada podcast es de un sitio diferente, tiene un podcaster distinto y tiene una comunidad al mismo tiempo de diferentes zonas. Entonces descubrimos que era una estrategia que ayudaba mucho a las personas y que merecía la pena probar. Así que nos embarcamos en la aventura y ya pues estamos por el 4.º año desde que empezó todo esto. Oye, y con tu socia, ¿en qué momento se dieron cuenta que tu historia importa? Porque creo que es re importante poder contar justamente a toda esta comunidad hispanoparlante que nos está escuchando, tal como tú dijiste, Uh-huh. España, Latinoamérica y en el mundo Sí. hispano de Estados Unidos.
esa parte, cuando ustedes se dan cuenta, independiente de estar mirando lo que se hace en Estados Unidos, dicen, esta es una buena idea y esta historia tiene que importar también acá en este mundo? Pues mira, nos damos cuenta primero porque, bueno, aclarar que yo soy maestra de educación primaria e inglés. Yo durante muchísimos años me he dedicado a la educación desde que soy muy pequeña. Yo siempre lo digo, soy de una familia de 6 hermanos además y desde que tengo hermanos pequeños, pues para mí empezó toda esa aventura de los niños que me encantaban, de enseñar lo poco que yo sé, pero intentar más que enseñar, acompañar a la gente en su proceso de desarrollo, pues en su proceso educativo, es algo que siempre ha ido conmigo. Yo creo que desde casa hasta que luego lo he ido aplicando en el trabajo, en diferentes ámbitos, desde pues, colegios hasta academias, hasta viajes al extranjero. Y bueno, después de llevar muchos años trabajando en el sistema educativo, que por cierto, pues han sido años que he disfrutado muchísimo, pues encontré cosas muy positivas, aprendí muchísimo, pero por otro lado también me encontré con, bueno, pues según vas cogiendo experiencia vas viendo cosas que a lo mejor pues no funcionan tan bien o que te gustaría que fueran diferentes y me daba cuenta de que no había tiempo, ¿no? Para cosas que a mí pues quizás me interesaban más o que yo creía que eran necesarias que se enseñasen y no se estaban enseñando pues por falta de tiempo, de currículum, etcétera. Entonces, digamos, en esta pequeña crisis profesional de decir, oye, pues ya llevo muchos años en esto y quiero evolucionar, tanto yo como mi socio, pues empezamos la búsqueda y fue cuando realmente buscando oportunidades de trabajo encontramos esta posibilidad, porque sí que es verdad que lo que buscábamos en primer lugar es que como ya llevábamos también mucho tiempo en un solo sitio trabajando, sin movernos y digamos muy arraigadas donde estábamos, buscábamos algo que nos permitiera movernos. Entonces, buscando opciones de teletrabajo, el podcast es algo que nos llamaba la atención y encima salió esta oportunidad. Entonces mi socia tuvo la oportunidad un poco de probar, hacían más cosas, no era una empresa que era más a nivel comunicación, pero que también trabajaba mucho con este tema y no tenían interés en expandir, no era algo que les interesara. Entonces, pues yo pensé, esto es el momento, si ellos no quieren expandir, pues a por ellos, ¿sabes? Y lo comencé así, pasito a pasito, lo que te digo, como muy brevemente, porque yo veía que era muy importante. O sea, la gracia que tiene el podcast es que es un formato, para empezar, es una herramienta de comunicación súper potente, pero lo que a mí me hace disfrutar más de ella es que está abierta a muchísima gente y que tiene una cercanía y que ayuda a tener una conexión súper especial, no solo entre las personas que crean el podcast o que entrevistas en el podcast, sino para el oyente. El oyente de un podcast normalmente es una persona que procura escuchar los episodios en momentos de su vida cotidiana, o bien pues hacer en casa tranquilamente relajado, o desde haciendo ejercicio, haciendo la compra, yendo en el coche. Anda que yo no he escuchado en viajes de avión un montón de programas que me han hecho los viajes súper cómodos, ¿no? Entonces, vimos que era un proyecto súper interesante porque realmente podía acercar a muchas personas todo tipo de temáticas. Entonces, como enamoradas del podcast, es que no pudimos no probarlo, Roberto. Y así empezó Bueno, todo. y esto del podcast justamente porque no es solamente un canal, para mi gusto es una plataforma donde entregas confianza y profundidad. Sí. Entonces todo lo que tú me estás contando de te montas en un avión o estás haciendo deporte o estás haciendo tus tareas cotidianas, qué mejor que cuando vas manejando de repente estás escuchando algo que te interesa, el grado de fidelización que existe entre las personas que están hablando y los que están escuchando, realmente genera confianza y profundidad. Entonces empieza a generar una comunidad, pero aquí es donde quiero enlazar con ustedes, con Crece tu Coco, porque independiente que esto se hacía en Estados Unidos y no se hacía en el mundo hispanoparlante, ¿dónde está esta genialidad? ¿O cómo les ha ido, más que eso, cómo les ha ido en estos 4 años de, primero de aprender, primero de tratar, segundo de aprender y tercero de profundizar? Y hoy día ya de alguna manera la agencia de ustedes, la empresa de ustedes está bastante más madura y tienen una colección interesante de, digamos como clientes fieles que les permita a ustedes también desarrollar el negocio. Entonces, Eso es. esa genialidad,
¿Cómo hoy día se refleja? ¿Qué es lo que vemos después de 4 años? Bueno, pues lo que vemos es, para mí personalmente, una red enorme. O sea, lo que vemos es una red enorme de personas conectadas, de infinidad de lugares. Es decir, Roberto, es que no estaríamos, ¿en qué mundo tú y yo estaríamos aquí charlando? Pues posiblemente pues muy complicado porque estamos muy lejos. Eh, entonces, para mí eso es lo principal. Lo que más me ha apasionado en todo momento y el mayor impacto que yo he notado en todo este tiempo, porque luego lo que es el servicio pues ha pasado por varios momentos, ¿no? Obviamente, como todos, al principio Obvio. cuando empiezas nadie te conoce, pues ahí vas poquito a poco y luego pues depende, ¿no? De las épocas, pero la verdad es que desde el primer momento ahí hemos estado, seguimos, que yo siempre digo que eso es lo importante, seguir y creciendo, nos sigue abriendo un montón de puertas a conocer gente nueva. Y si bien el formato ha cambiado y pues de repente surge que hay más video podcast que no solo podcast de audio, o de repente la gente se cansa del vídeo y vuelve solo al audio, o de repente salen podcasts más de entrevistas y otros que de repente pues ya solo quieren estar ellos solos hablando, o al contrario, prefieren hacer entrevistas para llegar a nuevas comunidades y conocer a más gente. El formato va variando, pero lo que no cambia y en lo que más he notado yo ese desarrollo y ese impacto es en la cantidad de personas con las que he podido conectar de diferentes mundos y lo cercano que se siente que aunque estemos a miles de kilómetros, pues podemos estar juntos y no solo ya conocer personas que a nivel negocio pueda ser interesante y que puedas colaborar o que puedas ayudar, sino es que haces amigos. Yo he hecho amigos de este trabajo y siempre lo digo, llevaba 10 años trabajando en el mismo colegio, que ya era como un sitio para mí de mi familia, pero al final en ese colegio pues éramos 2.500 personas más las familias. Pues es que yo en estos 4 años desde que empezó el proyecto, eh, pues a lo mejor es que he conocido, pues no sé, 10 veces más de personas y por todo el mundo, hasta el punto que a veces digo, Dios mío, es que esto es un regalo, es una fortuna, la gente no se da cuenta. Piensa que estás en tu casa con un ordenador trabajando y viven, pero hay mucha gente que todavía no entiende el teletrabajo, pero en los que estamos dentro y vemos realmente las conexiones que puedes llegar a realizar, es una fortuna. Y luego, pues, ya no solo lo que te decía a nivel negocio, es que yo mañana voy a Chile, voy a Perú, voy a Bogotá, voy a Colombia, México. Y es un regalo, pues, saber que voy, es que tengo gente de muchísima confianza a la que me hace ilusión visitar. Entonces ya hasta te mueves por el mundo de otra manera, teniendo acceso a más personas, y no es lo mismo, sabemos todos visitar un sitio con alguien local que te lo enseña, ¿verdad? A alguien que pues, va solo a los sitios turísticos. Y lo bonito que es que luego vengan a visitarte y digan, oye Paloma, que estoy por aquí. Bueno, pues es que a mí esas cosas reconozco que me emocionan mucho. Oye, bueno, lo que tú acabas de decir creo que es fundamental, el hecho de poder estar conectado con gente que está a miles de kilómetros y en Ujú. culturas diferentes, porque a pesar de que podamos hablar el mismo idioma, cada uno Eso es, tiene en su propio país o en su propia región tiene una cultura diferente. Cuando tú visitas esos lugares con esas culturas diferentes y estás con ese local, bueno, obviamente ese local te hace sentirte local y la eso es, sensación de estar ahí es, pero maravilloso, porque naturalmente vas a comer los platos que un turista de repente no va a comer, va a ir a los lugares que eso el es, turista no va a ir, entonces te vas a sentir como un local, vas a volver después a Madrid y vas a decir, bueno, este viaje tiene sentido. Y eso es lo importante porque la vida eso es, finalmente está conformada de experiencias. eso Entonces, es. cuando tú tienes estas experiencias, te sientes vital, te sientes fascinado por las cosas que están pasando. Oye, déjame ir de nuevo a Crece tu Coco, porque creo que es la oportunidad para contar que, además de que ustedes conectan personas con podcasts afines, creo que ustedes también apoyan anfitriones para encontrar invitados. Eso Eh, es, sí, sí. quiero promover historias que inspiran, no que gritan. Entonces también ustedes hacen eso. Y si tienes por ahí algunos ejemplos de algunas conexiones memorables que han creado la plataforma, porque siempre hay algunas que son diferentes, memorables. No vamos a contar de las cosas chascarros, sino que las memorables, pero promover las historias que inspiran, eso me gusta. Sí, bueno, claro, a lo largo de todo este tiempo han pasado muchísimas cosas. Lo que comentabas al principio de que promovemos ayuda para los podcasters, efectivamente, o sea, nosotros
una de las ideas de todo esto y de lo que veíamos más interesante es que, bueno, el podcaster cuando monta un podcast normalmente sabe a quién se va a dirigir y muchos ya tienen una, un grupo de personas a los que quieren entrevistar, pero pensábamos que podía ser un valor interesante poder aprovechar y enviar de vez en cuando personas extra que pudieran complementar los invitados que ya tenían. Y bueno, pues muchas veces, hay veces que no nos necesitan, pero la gran mayoría de las veces sí que nos agradecen, porque nunca está de más, nunca sabes a quién puedes conocer, y luego hay personas pues que les cuesta tener con frecuencia invitados constantemente, sobre todo el que publica con frecuencia. Entonces sí que, bueno, pues colaboramos con muchos de ellos y la idea es que mandemos, cada vez que nos llega alguien que pensamos que puede ser interesante para el podcast, siempre nos ponemos en contacto. Y luego a nivel impacto, pues madre mía, la verdad es que, como te decía, nosotros trabajamos sobre todo con categorías de emprendimiento, negocios, salud, finanzas, marketing, desarrollo personal. Entonces, moviéndonos por esas estrategias, pues nos ha pasado de todo, desde gente, mira, desde podcasters que gracias a nosotros han tenido sus primeros invitados y el podcast, ¡pum!, le ha empezado a volar porque, claro, empieza a conocerle muchísima más gente, hasta personas que venían con la idea como clientes, ¿no? De decir, oye, pues es que tengo este proyecto y que he escrito un libro y quiero que realmente llegue a muchas personas y no sé cómo hacerlo. Y pues de que su libro, por ejemplo, dé un giro muy grande y pueda llegar a muchas más personas gracias a que llegan aquí al podcast. Y luego cosas así interesantes, pues muchas personas llegan aquí porque quieren crear una comunidad, pero a través de su propio podcast es más lento, porque aunque se puede crear una comunidad muy auténtica, pues requiere de muchos meses de preparación. Pero en cambio, si tú pues sigues esta estrategia y te vas a los podcasts de otros que ya tienen las audiencias creadas, pues de repente han tenido como mucha más facilidad para generar sus propias comunidades y luego ya así empezar sus propios podcasts. Que hay gente que empieza al revés, hace primero entrevistas y luego empieza su podcast. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues mucha gente pasa también por aquí porque lo que les ayuda, hay muchas personas que tienen sus newsletters, ¿no? Y sus propias comunidades y les ha mejorado también mucho el negocio a la hora de que van conociendo otras personas que tienen sus newsletters y van apalancando en las comunidades de otras personas. Y en definitiva, un poco lo que te decía antes, Roberto, que esto, yo siempre digo, milagros tampoco es, pero sí que es una herramienta muy buena para que a ti te vean en más sitios. Luego ya, pues todo va a depender, ¿no?, de lo que haces, de a qué te dedicas, de qué es lo que tú aportas. Pero si buscas llegar a más gente y que te escuchen bien, que no sea contenido de este rápido como hay en redes sociales, que a veces es pues un post, un carrusel, un reel y ya está. Si tú lo que quieres es que te conozcan tu esencia, pues yo, y sé que no soy súper objetiva porque es mi negocio, pero creo verdaderamente que es una manera fenomenal de que la gente te conozca bien por cómo eres. Que eso también se agradece mucho. Es que está bien, o sea, la idea es que justamente es contar al mundo hispanoparlante cómo funciona Crece tu Coco, porque, insisto, es una iniciativa interesante. ¿Cómo puede alguien empezar a participar en tus podcasts a través de Crece tu Coco? Pues es muy sencillo, nos contactan a través de Crece tu Coco o mi LinkedIn o nuestro Instagram, todo es Crece tu Coco o yo que soy Paloma del Castillo y nos contactas. Yo me suele gustar conocer a la persona que quiere participar, primero pues por saber bien lo que hacen, porque como te lo explica la persona no te lo explica nadie, y luego por saber un poco qué es lo que busca. Y a partir de ahí es bastante sencillo, procuramos hacerlo lo más breve todo posible, porque una de las cosas que nos gusta de la gente que viene aquí es que pueda participar de esta estrategia, pero que no le quite mucho tiempo. O sea, yo creo que es lo que más buscamos, porque al final tú te puedes presentar a podcasters y esto lo puedes hacer por tu cuenta, pero si vienes con nosotras te vamos a ahorrar un montón de tiempo porque vamos a buscar programas de calidad que graban con frecuencia, que tienen una serie de requisitos que siempre explicamos y nos encargamos de todo, de tal manera que la persona que viene es que literal solo tiene que guardar su hora para la entrevista, llega, la hace y termina, y luego ya el podcaster se encarga pues de la edición, de la publicación, etcétera. Entonces solo tienen que contactarnos, charlamos un poco, una breve llamada para ver lo que funciona y si deciden seguir adelante, pues ya tenemos un pequeño proceso que seguimos para
pues eso, conseguir un poco la información que sabemos que es más útil para luego poder conseguir esas entrevistas, y nosotras empezamos nuestro proceso de trabajo para garantizar que de manera mensual las personas que pasen por aquí puedan hacer entre 2, 4 entrevistas al mes, y así pues si pasan aquí un tiempo, claro, a lo largo de los meses han llegado a muchas más personas y han podido darse a conocer en diferentes lugares con distintas personas, que al final es lo más interesante de todo esto. Absoluto. Oye, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que todavía está dudando? Porque tu explicación fue muy buena, pero si su historia vale la pena, porque hay gente que dice, mira, no sé, me da miedo, me da vergüenza, no sé, me da algo, pero yo sé que tú Me da tienes esa algo. herramienta especial. Pues a mí es que esas personas son mis favoritas, de verdad te lo Exacto, digo. Esas personas son mis favoritas porque normalmente además son los que más tienen que aportar, Roberto. No sé si estás de acuerdo, pero absoluto. de verdad hay muchísima gente con un montón, y lo digo por mí, lo digo por ti, Roberto, porque, a ver, partiendo de la base de que para mí, y no sé si es mi amor por los humanos, pero para mí todos tenemos algo que aportar. Es que Todos. creo que la vida se nutre de historias, aunque sean siempre las mismas. No es lo mismo que la cuentes tú, que no es la misma. Yo tengo entendido que tú has viajado muchísimo por el mundo, Roberto, y yo también. Y cómo lo contarías tú y cómo lo contaría yo sería diferente, y lo que has aprendido tú y lo que he aprendido yo será diferente o igual, pero seguro que habrá gente que le guste más escucharte a ti que a mí, o no, pero que lo importante es que recordemos todos que todos tenemos algo que aportar, y que el miedo no es algo que nos sirva absolutamente para nada, sino para impulsarnos. Yo siempre digo, el miedo y las vergüenzas y las timideces y todo eso solo se van a ir si nos exponemos a intentar que eso deje de pasarnos. O sea, desde luego no va a terminar. Y el que se pregunte, ¿lo mío es interesante? Sí, 100%. De verdad, todo el mundo es interesante, todo el mundo tiene cosas que contar. Obviamente yo siempre como consejo digo, hay que intentar comunicar y lanzar mensajes que ayuden a otros, ¿no? Tú tienes unos mensajes u otros que puedes lanzar. Normalmente sí que es cierto que el que viene a contar cosas, pues eso es como yo, si hoy vengo aquí es porque realmente, y si un día decidí montar este servicio y cambiar la educación por algo, es porque creo que lo que puedo hacer va a ayudar. Y es porque creo que, bueno, y a veces ayuda y a veces no. Es decir, que no tienes que tener esa garantía, pero sí que la voluntad. Entonces, mi mensaje es que si tienes algo que crees que puede ayudar, tienes la voluntad de que piensas que eso puede realmente influir positivamente, no lo dudes, y luego ya será la gente la que te dé también feedback, y si es que no, pues lo único que te va a pasar es que vas a aprender y posiblemente mejorar. Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, todo el mundo tiene que decir algo, independiente si es tremendamente importante, pues yo creo que todo es importante, o porque siempre hay que contar Sí, algo. sí. Oye, ¿qué significa hoy hacer crecer tu coco después de 4 años? ¿Qué significa hoy? Pues tener menos miedos, ser menos tímidas, tener más confianza, y crece tu coco para mí significa ahora mismo que el mundo ya no es tan gigante como yo lo pensaba. Es decir, gracias a Crece tu Coco, para mí se ha convertido más como en un pañuelo conectado, en el que ya no siento que antes, cuando era pequeñita, que yo soñaba con viajar, lo veía un mundo aquello, lo veía como muy complicado. Digo, ¿cómo voy a llegar yo a esta gente o a estos sitios? Luego, por suerte, con los años, en mi generación se nos ha facilitado mucho más el movernos. Pero es que ya Crece tu Coco como tal, el servicio que ofrecemos en sí, pues nos ha abierto una cantidad de puertas que a veces son difíciles hasta de gestionar, ¿sabes? ¿Tanto Porque sí? sí, porque cuando conoces a personas, es que gracias a este proyecto yo he conocido a tantas personas que han decidido cambiar sus vidas, iniciar nuevos proyectos, y claro, yo me enamoro, Roberto. Yo cuando veo a alguien que tiene un proyecto y veo todo lo que hace, a lo que me refiero cuando digo que se ha hecho un poco difícil de gestionar, es que siempre pienso, es que esto es como una herramienta súper poderosa que quieres intentar usarla. Es como si te diesen un poder, ¿no? El poder de conectar a mucha gente, y piensas cómo hacerlo de la mejor manera
que pueda ser de provecho para más gente, ¿no? Porque cuando lo que es el servicio es lo que te he contado, pues sí, ayudamos a podcasters y luego ayudamos a personas a que tengan sus entrevistas en podcast y llegan a más gente. Pero claro, ahora también hemos empezado a ayudar a gente a hacer sus propios podcasts, o incluso a raíz de haber empezado todo esto, también ayudamos a gente a crear sus marcas personales desde cero. Y claro, como te llegan personas de diferentes ámbitos, pues es que si tú me preguntas ahora, oye Paloma, ¿tú conoces a...? Pues ya puedes empezar a hacer todas esas conexiones, y lo que estoy trabajando ahora es cómo hacer eso de la mejor manera posible y que tenga un impacto mayor para que sea de utilidad, porque si no mucha información se pierde en el camino. Absolutamente. Oye, Paloma, bueno, el tiempo ha volado, así como la mosca que anda por ahí. Sí, El tiempo ha tengo una volado. mosquita, se nota que estoy en el campo. Pero no, pero lo que pasa es que la mosca te quería venir a escuchar, y eso es importante porque le va a contar a las otras moscas Eso, qué es lo que estamos hablando nosotros, así que está bien. Pero el tiempo ha volado, y yo eso creo que es. hemos conversado un montón de cosas. Crece tu coco, que es tremendamente claro, la ayuda que, yo diría, la ayuda, la colaboración que has hecho a la humanidad es interesantísimo, es potente. Siendo, vamos a decir, profesora de inglés, viendo lo que hacían en Estados Unidos y tener la habilidad de decir, creo que yo puedo entregar un aporte mayor, y ver lo que esta gente anglosajona hacía, y lo pudiste colocar todo y lo mezclaste y sacaste Crece tu Coco. A ti y a tu socia un aplauso gigantesco, porque creo que sí, sí están contribuyendo enormemente a desarrollar la mente de muchas personas. Oye, Paloma, perdón, muchísimas gracias por venir a este Café con R. Bueno, ya todos nuestros amigos, la gente que está en diferentes países. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y los espero en un próximo Café con R tan entretenido y tan valioso como el que hicimos con Paloma Crece tu Coco. Oye, gracias Paloma, y nos vemos. Muchísimas gracias, Roberto, un placer.